de Avantica Buenos Colombia. días. Les doy a todos una cordial bienvenida a este espacio de formación y actualización técnica. Nos complace contar con su participación en este webinar sobre monitoreo de agua en calderas, un tema que sé que es crucial para la eficiencia, la seguridad y sostenibilidad de los procesos, tanto industriales como muchos otros procesos dentro de sus espacios de trabajo y de formación. Desde Avantica somos una empresa que tenemos el compromiso de ir mucho más allá de suministrar unos equipos y unas tecnologías, y para ello estamos buscando acompañarlos con soluciones integrales, conocimiento aplicado y una asesoría acerca de qué aportar valor real a sus operaciones. Hoy contaremos con la participación de expertos como el ingeniero Yair Albor y el ingeniero Sandro Casale, quienes compartirán con nosotros buenas prácticas, experiencias, tecnologías recomendadas y consideraciones claves para una gestión efectiva del agua en sistemas de calderas, con énfasis en el control de parámetros críticos, eh, prevención de incrustaciones y cumplimiento normativo dentro del sector. Esperamos que este espacio sea de gran utilidad para ustedes y que fortalezca la toma de decisiones en sus procesos productivos, y le damos nuevamente pues la cordial bienvenida. Los invitamos a interactuar, a hacer preguntas, aprovechar al máximo este encuentro, y que toda la información y toda el conocimiento que aquí van a adquirir sea provechoso para sus actividades y para su día a día. Gracias nuevamente y bienvenidos. Muy buen día. Una pregunta. ¿Nos pueden compartir la grabación de la presentación? Buen día, sí, claro, la presentación se les comparte al final de la jornada, le estaría llegando a su correo todo el material. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Alexander Arias. Todos los días a... Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Alexander Arias, soy especialista en aplicaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con matrices acuosas. El propósito del presente evento es abordar de manera integral todos los aspectos técnicos, químicos y de mantenimiento que se deben tener en cuenta para la óptima operación de las calderas, así como los análisis químicos que se deben realizar en el agua de entrada, las implicaciones o consecuencias de tener niveles altos en algunos parámetros que se consideran críticos y los aspectos relevantes para asegurar un control químico efectivo. Entre los objetivos puntuales que abordaremos en la siguiente charla, entraremos a evaluar los principales parámetros de calidad de agua, la importancia del control periódico para evitar riesgos técnicos y económicos, las prácticas de mantenimiento preventivo para evitar fallas, los equipos recomendados para realizar el monitoreo del agua entrada a las calderas y otros aspectos claves para la operación segura y eficiente. Con este propósito hemos invitado a dos expertos, el ingeniero Sandro Casale, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios técnicos, gestión de productos y liderazgo comercial en Latinoamérica, en especial en el ámbito de análisis de agua potable y agua residual. Su trayectoria combina formación técnica en electrónica con una amplia experiencia en administración de empresas y marketing estratégico. Sandro actualmente es gerente de ventas y marketing para Latinoamérica en Loibon, donde apoya los canales de ventas regionales e impulsa el crecimiento del mercado con toda la región. Con fluidez en portugués y dominio del español e inglés, Sandro se apasiona por el posicionamiento estratégico de productos, el desarrollo de socios regionales y la entrega de soluciones de valor para el mercado latinoamericano. También acompaña el ingeniero Yair Albor, quien es ingeniero mecánico, con más de 12 años de experiencia en el sector industrial. Durante los últimos 5 años, se ha especializado en calderas industriales, acompañando a diversas empresas en procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones de integridad, diagnóstico de condiciones críticas, selección de componentes e instrumentos,
así como reparaciones, montajes y automatización de sistemas térmicos, contribuyendo a mejorar su eficiencia, seguridad y continuidad operativa. Esperamos que el siguiente evento sea de todo su interés. Una vez termine, pues la plenaria quedará abierta para hacer preguntas, inquietudes, comentarios y observaciones. Dicho esto, le doy paso al ingeniero Sandro Casale, quien va a hacer una pequeña introducción de la compañía Lovibond. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que estén escuchando bien. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Bien, Lovibond es una empresa que ha sido creada el año 1885. O sea, el 2025 cumplimos 140 años de existir. La empresa empezó por una necesidad propia. El señor Lovibond era cervecero y quisiera establecer una forma de control de sus cervezas para que tuvieran siempre la misma presentación, en color consistente en diferentes lotes de fabricación. Entonces, el señor Lovibond logró desarrollar estándares de vidrio para sus cervezas y luego tuvo la idea de desarrollar un sistema de combinación de vidrios coloreados, utilizando las cores primarias, que son amarillo, azul y rojo, de forma a crear millones de diferentes colores. Con esto nació la escala de color Lovibond RYBN, que aparece representada en el logo de nuestra empresa, donde se ve los colores primarios y la combinación de estos colores que resulta en diferentes otros colores. Apesar de haber iniciado com medição de color, Lovibond se dedica a análises de águas desde 1950. Por exemplo, em 1953, Lovibond já tinha um livro de métodos analíticos colorimétricos para análises de água que se chamava SECAM, Colorimetric Chemical Analysis Methods. Somos uma empresa muito comprometida com a qualidade. Desde o ano 1997, somos certificados ISO 9001 e nossos produtos usualmente contam com 2 anos de garantia. Nossa casa matriz está ubicada na Alemanha e temos plantas também em Reino Unido, Índia, Estados Unidos, e estamos presentes em mais de 190 países por meio de nossos distribuidores e contamos com suporte de fábrica global e multidiomas. Lovibond é uma empresa líder em produtos para análise de águas potável, residual, industrial, de reuso, de piscinas, spas e também análises de color de produtos. É um prazer tê-los com nós hoje. Ahora empezamos con Avantica. Bueno, nosotros como Avantica Colombia somos una empresa que tenemos más de 57 años dentro del mercado, en donde trabajamos desde nuestras líneas de negocio, diseño e ingeniería de laboratorio y equipos reactivos e insumos para laboratorio, en búsqueda del mejoramiento continuo, la innovación, la calidad y el servicio postventa hacia a nuestros clientes, brindando soluciones integrales con precios competitivos, disponibilidad de inventario, asesoría técnica, servicio técnico, postventa y garantía. Atendemos a nivel nacional, acá en Colombia, desde 3 sectores principalmente: la industria, la educación y el Estado, desde nuestras diferentes sedes, contando con nuestras sedes en Bogotá, Barranquilla y atención desde las ciudades de Medellín, Cali, Eje Cafetero y Santanderes.
Buenos días a todos los asistentes e invitados. Muchas gracias por la presentación a Fidel y a Sandro. Esta mañana pues estaremos compartiendo algunos conocimientos, datos referentes a la importancia de la calidad del agua en la operación de calderas. Tenemos un contenido pues que abarcaremos, el cual estamos mostrando, ¿cierto? Los 7 puntos, por los cuales hablaremos, veremos algo corto sobre seguridad, pero muy importante siempre tenerlo en cuenta. Algunas generalidades y conceptos sobre calderas. Tocaremos también el tema de seguridades, el tema de mantenimiento, la importancia precisamente de la calidad del agua, que es el tema principal pues, de esta mañana en este evento, y controles, y luego se hará una presentación de algunos equipos para hacer las mediciones de los parámetros. Vamos a compartir un video. A mí me parece aquí, no me parece así. Hay un micrófono. No se escucha el video. Ahí les pedimos excusas con el audio del video, pero básicamente si lo vimos, es un video pues, en el cual observamos la cultura pues, de tomarnos un tiempo para la seguridad. Importante pues, en nuestras tareas diarias siempre tomarnos ese momento para proteger, ¿cierto?, nuestra vida, estar seguros, y también de las personas que nos acompañan. Muchas veces las tareas del día a día a veces no nos dejan tomarnos ese tiempo, entonces siempre nos preocupa mucho el tema de la seguridad. Algo corto para pues estar en conciencia con este tema. Bueno, ya con lo que tiene que ver con el tema de calderas, empezaremos pues con algunas generalidades y conceptos. Y pues conocemos que las partes principales de una caldera, hablamos de partes principales porque una caldera puede tener muchos componentes, mucha instrumentación, sistemas, pero básicamente hay 5 partes principales, las cuales que destacamos aquí en esta imagen, ¿cierto?
Está el hogar de combustión, en el cual donde tenemos, digamos, la mayor entrega de energía precisamente de la combustión que se hace del combustible, pues que se esté usando para la energía que se va a entregar a la caldera. Luego tenemos el quemador, que es ese sistema o componente que hace esa mezcla de combustible y aire para poder generar la reacción química, generando una chispa y pues creando unas condiciones de seguridad para que se pueda tener una llama controlada. La zona de circulación de gases, que es por donde pues el producto precisamente de esta combustión y que también aún posee energía térmica, pues va a recorrer, ¿cierto?, esta zona a través de la caldera para, por medio de las paredes, puedan entregarle esta energía al agua que está precisamente en la zona agua. De ahí también la importancia pues del tema de hoy. Vemos que la caldera de vapor tiene esta zona agua para poder recibir la energía y de esa manera pasar a la fase de vapor, el agua. Y por último, una salida de gases en la parte de la caldera, ya la salida al final, puede ser por medio de un ducto, una chimenea, ¿cierto? Entonces podemos decir que estas son las 5 principales, las partes principales de una caldera. En lo que tiene que ver con tipos de caldera, quisimos destacar esta clasificación que va de acuerdo a la zona de circulación de gases, o también lo podemos decir que de acuerdo a donde encontramos el agua en la caldera. Entonces, estos tres tipos que son acuatubulares, pirotubulares, calderas mixtas o compuestas. Entendiendo que las calderas acuatubulares son aquellas donde el agua circula al interior de los tubos. Ahí podemos ver un esquema de una caldera acuatubular, donde existe una entrada de agua, ¿cierto?, en el fondo, pasa a través de una tubería y llega en la parte superior a un domo, que es donde se genera el vapor. En este caso en particular, en ese esquema, encontramos una zona de sobrecalentamiento después que va conectada al domo de vapor. Y vemos en las flechas, ¿cierto?, que van a través, donde va el flujo de gases por la parte externa de estos tubos. Las calderas pirotubulares es, digamos, lo contrario, ¿cierto?, a una caldera acuatubular. En este caso, las lado fuego o los gases calientes circulan por el interior de los tubos. Y el agua o la parte de agua de la caldera está en el exterior, en un recipiente, ¿cierto?, a presión también, y que de esa manera pues recibe la energía de parte de la tubería, que es por donde están pasando los gases calientes. Las calderas mixtas o compuestas son aquellas pues que combinan estos dos tipos de calderas. Generalmente la parte acuatubular es la que recibe la energía inicial como hogar de combustión, y en la parte pirotubular encontramos la parte principal de generación de vapor. El lado agua de la caldera, en este caso, se conecta por medio de tuberías en la parte superior de ambos cuerpos, tanto el cuerpo acuatubular como el cuerpo pirotubular. Y de esa manera, pues, está unificado todo el lado agua de la caldera, en este caso para calderas compuestas. Podemos encontrar otros tipos de clasificaciones, por lo menos por el tipo de combustible, si son calderas que trabajan con combustible sólido o líquido o gaseoso, o incluso hasta el posicionamiento de la caldera, si están en posición vertical o horizontal. Pero para efectos de la información que estamos manejando hoy, pensamos que era relevante que esta clasificación, digamos, era como la más prioritaria a presentar. Toda caldera, pues, debe tener unas seguridades principales, las cuales son fundamentales para evitar accidentes que
seguramente hemos escuchado o tenido conocimiento que incluso pérdidas de vidas humanas. Y hacer caso omiso a estas recomendaciones o a estas seguridades se cataloga como un acto irresponsable, negligente, y sabemos que son incluso punibles ante la ley. Entonces, es muy importante tener en cuenta las seguridades de la caldera para la operación segura de estas, valga la redundancia. Las seguridades principales están dadas primero en el nivel de agua. Nuevamente vemos que el agua aquí es muy importante, porque está muy asociada a la seguridad del equipo. También la presión de vapor y temperatura de gases de combustión. En el caso del agua, el nivel de agua, sí o sí es necesario tener un nivel visible, el cual no puede ser reemplazado por ningún tipo de nivel de otro tipo, llámese análogo o magnético. El nivel visible debe siempre estar ahí presente. Los demás pueden instalarse como complemento, pero este sí o sí debe estar. Por lo menos debe tener 2 controles o alarmas por bajo nivel, como mínimo 2. Usualmente encontramos que las calderas tienen un control de nivel bajo nivel, ¿cierto? Una alarma por bajo nivel y un extra bajo nivel también que se llama, pero encontramos algunas que incluso tienen más, en 3 o 4. Entonces, esas redundancias son bienvenidas. Lo que sí deben por lo menos cumplirse son los 2 controles. Y pues también se debe tener implementado un control de nivel de agua para que se pueda sustituir el agua que se va entregando a medida que se va generando el vapor, para poder sostener, ¿cierto?, ese nivel de operación de la caldera. En el caso de la seguridad por presión de vapor, la principal seguridad es la válvula de seguridad o válvulas de seguridad, las cuales están parametrizadas de acuerdo a la presión de operación de la caldera. En algunas ocasiones la presión de diseño de operación puede estar por encima de la presión de operación real en la cual se está trabajando el equipo. Entonces es muy importante que las válvulas de seguridad estén bien seteadas para, primero, obviamente, proteger la caldera y también proteger la instrumentación, o incluso ya en la entrega después de la salida de la válvula principal de vapor, lo que es la red de vapor. Entonces, el seteo de la válvula y la selección también es muy importante, teniendo en cuenta también el caudal de descarga que debe tener de acuerdo a la potencia de la caldera. El interruptor o switch de presión o presóstato también es una seguridad que se puede implementar en la caldera para el tema de presión antes de que tenga que llegar a que se activen las válvulas de seguridad. Estos instrumentos pues son muy sencillos de instalar. Hay una amplia gama pues de instrumentación de este tipo y pues incluso si también se tienen 1 o 2 instalados, es muy importante para poder de pronto tener redundancia en el tema de presión de vapor. Por último, la temperatura de gases de combustión también es muy importante, ya que nos puede indicar algún tipo de sobrecalentamiento y si tenemos una medida de control para la temperatura de gases, podemos proteger el equipo. Entendemos que la selección de los materiales va muy asociada pues al tema de resistencia térmica también. Entonces, cuando de pronto hay algún desajuste en la llama, posible que se generen sobre temperaturas más altas o no se entregue muy bien también puede suceder que también no se esté entregando la energía al agua, ¿cierto?, en las paredes de la caldera y prácticamente esta temperatura pase de largo y eso pues obviamente hace ineficiente el equipo y también puede generar también daño en otros equipos, por ejemplo, periféricos. En el caso de las calderas de combustible sólido, debe tener un control de temperatura, por ejemplo, para proteger las mangas de un filtro. Entonces, muy importante implementar esta seguridad, siempre tenerla en cuenta. Cuando hablamos de mantenimiento en caldera, es cierto que es muy beneficioso que tengamos un correcto plan de mantenimiento o una correcta ejecución del plan de mantenimiento, que nos brinda pues
que la caldera opere de una manera segura. Siempre, ante todo, la seguridad. Eso debe primar en la operación de la caldera. También un buen mantenimiento nos va a ayudar a que tengamos menor tiempo perdido en paradas, no programadas, obviamente. A medida que podamos hacer mantenimiento predictivo, especialmente por medio de monitoreo, podemos programar mejor las paradas en tiempos donde no afecte la producción de la compañía. Un buen mantenimiento también nos ayuda a tener una mejor eficiencia en la operación del equipo. Sabemos que eficiencia representa menores costos, ¿cierto? Ahorro, tanto en tema, o sea, hay que tener en cuenta el tema de recursos que tenemos, de por sí, el tema de combustibles, y también la parte económica es muy importante. Si podemos tener estos tres puntos, digamos, que consideramos muy importantes, estos tres puntos, buen plan de mantenimiento. También el cuarto punto, pues, y entendemos que todos, tanto en nuestra operación de estos equipos en una planta, siempre estamos tratando de encontrar o justificar recursos para poder actualizar nuestros equipos, para que pues, se implemente un nuevo proyecto. Entonces, si podemos justificar, ¿cierto?, económicamente que por medio de un buen mantenimiento estamos teniendo unos ahorros, seguramente va a ser mucho más sencillo que estos recursos se nos sean asignados. En el caso del mantenimiento predictivo, el tema de control, especialmente el tema del agua, ¿cierto? Poder monitorear los parámetros del agua que está entrando a la caldera o cómo se está comportando el agua al interior de la caldera. Nos va a ayudar mucho para evitar, digamos, lo que hablamos de paradas no programadas o eficiencia. Uno de los mayores problemas que encontramos hoy en este tipo de situaciones en la industria cuando tenemos que parar a un equipo es porque en algún momento no se pudo ejercer un buen control en el agua y no se tuvo la mejor calidad, y esto evidentemente comienza a generar problemas. Primero puede ser eficiencia del equipo, ¿cierto? Eso obviamente incrementa el consumo de combustible y finalmente sí o sí toca parar el equipo para hacer algún tipo de correctivo. Entonces, por eso la importancia de la calidad del agua. Aquí queremos mostrar, ¿cierto?, unos parámetros en lo que tiene que ver con el agua de alimentación para una caldera de vapor. Podemos observar en la tabla para diferentes presiones o con un límite de presión de 20 bares, son aproximadamente unos 290 psi. Entonces, es muy importante poder medir y monitorear el pH del agua. El pH del agua, ¿cierto? Para una caldera que llega hasta 20 bares, se recomienda que esté entre 8.7 a 9.2, un poquito más de, ¿cierto?, del neutro, un poquito alcalino, ¿cierto? Para calderas que trabajan a mayor presión, o sea, mayor de 20 bares, dice que como mínimo 9.2, ¿cierto? El pH. Se necesita que esté en este nivel de alcalinidad para poder también, cuando ya el agua ingresa a la caldera, poder controlar mejor debido a los efectos que sufre el agua cuando ya comienza el proceso de vaporización dentro de la caldera. En el caso de la dureza, que sabemos que tiene que ver mucho con el tema de estos iones de calcio, magnesio que podemos encontrar en el agua, que de pronto no alcanzan a disolverse totalmente o están disueltos, ¿cierto? Puede que estén disueltos, pero se necesita que por lo menos la concentración, tanto en ambas, para estas presiones que se mencionan, hasta 20 o más, sea inferior, ¿cierto?, a 0,01 milimol por litro. Entendiendo de que a medida que tengamos mayores concentraciones, y ya veremos más adelante los efectos,
Este parámetro está muy asociado al tema de incrustaciones que se pueden presentar en la caldera. El caso del hierro también es importante que se controle con un parámetro o una medida inferior a 0,3 o máximo hasta 0,3 miligramos por litro, por millón. Y para calderas de 20 bares en adelante, entendiendo la exigencia, ¿cierto?, o las presiones que va a manejar el agua a esta presión y las temperaturas a las que lleva el proceso de vaporización, pues también debe ser más exigente la medida de este parámetro, por lo menos de 0,1 miligramos por litro. El cobre también es una medida para monitorear de hasta 0,05 miligramos por litro, calderas hasta 20 bares y para mayores a 20 bares hasta 0,03 miligramos por litro. El oxígeno sabemos que pues también es importante monitorearlo por el tema de corrosión. Es un atacante de los componentes de la caldera. Por eso se recomienda hasta 0,05 miligramos por litro y 0,02 miligramos por litro para calderas de presiones mayores a 20 bares. En el tema de aceites y grasas, pues esta normativa, pues teniendo esta normativa europea, pues la 12953 en el párrafo 6, tenemos que se necesita que sean concentraciones inferiores a 1 miligramo por litro. Ya también veremos más adelante pues cuáles son las causas de que tengamos parámetros superiores a esto. Estamos hablando aquí hasta el momento de los parámetros del agua de alimentación, el agua que apenas va a entrar a la caldera, ¿cierto?, de vapor. Y pues también pues la apariencia obviamente clara, libre de pues, sólidos, suspensión. Sí, por lo menos hemos visto casos de calderas que se trabajan directamente con aguas de pozo, ¿cierto? Y pues eso en pocos días ya vemos situaciones dentro de la caldera. Entonces, solamente con el tema de que podamos ver que el agua también tenga sea clara, sea transparente, eso nos indica pues de manera inicial que a partir de ese punto de partida también estamos trabajando con agua que podemos ya después validar por medio de medición. Ya en el tema de parámetros al interior de la caldera de vapor, ¿cierto? Cuando ya pues tenemos la toma de muestras, ya esta agua ya ha sido sometida a este proceso de vaporización, de incremento de temperatura mediante toda la radiación interna de la caldera, por la energía que le está entregando al combustible, el combustible por la combustión por medio de las paredes de la caldera. Entonces tenemos también unos parámetros que aquí cambian porque, bueno, precisamente debido a estos efectos ya empezamos a tener un comportamiento de estos parámetros. Y estos también deben obviamente monitorearse, medirse, para que podamos entender qué está sucediendo dentro de la caldera. El agua de alimentación también, digamos, indicará por medio de la conductividad algunos de estos parámetros. Por eso vemos en esta tabla que se especifica que si el agua de alimentación tiene una conductividad, ¿cierto?, de mayor a 30 microsiemens por centímetro, entonces también tenemos la diferencia de presiones para este parámetro de agua de alimentación. Entonces, de 0 a 20 bares, encontramos un pH, vemos que ya se eleva un poco, ¿cierto?, respecto al agua de alimentación que veíamos anteriormente, precisamente por todo lo que sucede dentro de la caldera. Pero debe tratar de controlarse entre ese rango de 10,5 a 12. En el caso de las calderas de mayor a 20, digamos que son rangos muy parecidos, hay una pequeña diferencia con el límite superior, pero básicamente el parámetro es muy parecido o igual.
en el caso del pH. La alcalinidad compuesta en milimol por litro, vemos que para calderas entre 0 a 20 bares, tiene una concentración de 1 a 15 y mayor a 20 de 1 a 10. En el tema del fosfato, ¿cierto? Sabemos que habrá alguna presencia de fosfato por temas como inhibidor de corrosión, pero también con cuidado en este parámetro, o sea, hay que controlarlo muy bien. Entonces, la concentración debe ser de 10 a 30 miligramos por litro para ambas presiones. Y ya cuando medimos la conductividad, entonces si vemos hay una diferencia entre la conductividad que entra a 30 microsiemens por centímetro, ¿cierto? En el agua de alimentación, mayor a esto. Y observamos que ya podemos tener un límite superior de hasta 6.000 microsiemens por centímetro cuando son calderas hasta 20 bares. Cuando supera esta presión, pues hay unas recomendaciones que vemos aquí en un gráfico, ¿cierto? Vemos cómo inmediatamente llega a esta presión de servicio de 20 bares, debe comenzar a disminuir, ¿cierto? Esta conductividad directa admisible. Está en función de la presión, entonces también hay que tener muy en cuenta este parámetro cuando estemos haciendo el control o el monitoreo de la conductividad al interior de la caldera. En el caso del sílice, ¿cierto? También tenemos la siguiente figura. La presencia de sílice sabemos que también está muy asociada al tema de incrustaciones. Y de acuerdo, tenemos esta gráfica donde nos muestra, dependiendo de la alcalinidad, ¿cierto? Que tengamos el agua, vemos 4, digamos, puntos de este parámetro de alcalinidad. Encontraremos que para hasta 20 bares, para cada uno de estos puntos, una constante, digamos, de contenido máximo de sílice admisible. El de 15 milimol por litro hasta 160 miligramos por litro. Para 10 milimol por litro en alcalinidad, está un poco por encima de los 130 miligramos por litro. 5 milimol por litro de alcalinidad vamos a tener muy cercano a los 110 miligramos por litro. Y para alcalinidades con concentraciones en 0,5 milimol por litro, vemos como también baja hasta 80 miligramos por litro el contenido máximo de sílice. Y vemos que luego de esta presión, ¿cierto? Comienza a haber una concentración, un contenido máximo que debe disminuirse, entendiendo nuevamente el tema de las temperaturas que se comienzan a manejar bajo estas condiciones de mayor presión. Si volvemos acá a la tabla, en lo que tiene que ver hay unos valores también asociados, ya cuando tenemos agua alimentación con conductividad por debajo de los 30 microsiemens por centímetro. Ahí ya vemos una exigencia, ¿cierto? También mayor en cuanto al tema de los límites, generalmente muy asociado digamos, con calderas de centrales, ¿cierto? De centrales de generamiento, ¿cierto? Donde sabemos que se manejan presiones más altas para el tema del caso de las turbinas, el vapor, etcétera. Entonces, es muy importante que estos parámetros se controlen mucho más y tengan un monitoreo mayor. En cuanto a la apariencia, lo mismo, pues el agua de la caldera, cuando se sacan las muestras, debería ser clara, no debe presentar una espuma estable. Puede hacer un proceso de agitación, pero esta espuma que se presente debe disiparse rápidamente. Si se permanece una espuma, pues
estable, hay que revisar, pues puede ser un tema de materia orgánica, también un tema de grasas, etcétera. Entonces, eso es una forma también de hacer una control o un monitoreo de la calidad del agua al interior de la caldera. Entonces aquí podemos ver las principales impurezas, ¿cierto?, que encontramos en el agua, la caldera, y los efectos. Estuvimos mencionando algunos parámetros, pero básicamente tenemos como el tema de gases disueltos, como son los dióxidos de carbono o oxígeno. Sabemos que esto ataca enormemente la caldera en lo que tiene que ver con la corrosión. Ese es pues ese efecto que producen estos equipos. Pronto lo hemos visto, ya veremos más adelante algunos del tema de la corrosión, pero es una condición que también se generaliza mucho en operación de estos. Lo que tiene que ver con materiales de suspensión o sólidos no disueltos, materias orgánicas, pues entendiendo que debe haber un proceso de filtrado antes en el tema del agua de alimentación, se debe evitar, ¿cierto?, que estos sólidos en gran parte pues pasen por medio de filtros de diferentes tamaños o micrajes, porque si no vamos a presentar también temas de corrosión, depósitos, presencia de espumas, también genera arrastres. Temas de aceites y grasas también va a generar en nuestras calderas lo que es también el arrastre. Los aceites también se van por la red de vapor, generan problemas a los equipos. La acidez, ¿cierto?, también problema. Por eso es importante el tema del pH, ser monitoreo del pH, ya que si encontramos niveles, ¿cierto?, ácidos, eso también nos va a traer problemas de corrosión en el equipo. Y bien es cierto que pues puede ser el nivel de pH un poco alcalino, también se debe tener mucho cuidado, tal como se mostraron los indicadores de pH, no tampoco sobrepasarlos para que pues, no encontremos en especial temas de fragilidad cáustica. También miraremos ahorita más adelante en un slide. Los cloruros también pues pueden afectar el tema de corrosión en la caldera, puede generar corrosión. Sílice también hablamos. Incrustaciones también. La incrustación es un tema que muy a menudo y muy generalmente se ve en estos equipos. Entonces, la mayor cantidad pues, de paradas, como se mencionaba anteriormente, o de reparaciones tiene que ver mucho con temas de incrustaciones. Entonces, es importante estar monitoreando estos parámetros. Y ya lo que son pues estos, el tema de hierro y cobre, ¿cierto? Manganeso, sabemos que generan depósitos también en la caldera. Realmente estos no pueden ser, no se pueden, por medio de las purgas, no es tan fácil sacarlos. Entonces, es muy importante controlarlos porque ellos estos depósitos comienzan a atacar pues, ciertos puntos del equipo y debemos controlarlos muy bien. Entonces, bueno, el tema de incrustaciones, corrosión y fouling, ¿no es cierto? Vemos que nos generan pérdidas de eficiencia, especialmente la transferencia de calor, un desgaste acelerado de los elementos mecánicos y pues incrementa a su vez los costos de mantenimiento, producción, puede generar accidentes. Mencionábamos al principio el tema de seguridades, ¿cierto? A veces pues estos depósitos atacan los instrumentos de control como son, digamos, los controles de nivel, ¿cierto? De pronto se utiliza un electrodo, a veces la incrustación genera una capa en estos electrodos
y puede generar que no tome la señal de bajo nivel. Y si se está presentando esta condición en el agua, puede atacar el otro instrumento, llámese un McDonald's, ¿cierto? O otro control de nivel por medio de varillaje. Entonces, es importante el tema vemos como la importancia de tener un buen tratamiento del agua, monitorear la calidad para evitar accidentes con las calderas. El tema de la incrustación, ¿cierto? Ahí vemos de pronto algunas imágenes, de pronto algunos las hemos visto pues en digamos, en nuestro día a día. Ojalá que no haya sido en nuestros equipos, pero la incrustación sabemos que se debe a esta presencia de sales, calcio, el magnesio, ¿cierto? Y que cuando se genera el proceso de calentamiento dentro del agua para poder generar el vapor, es cuando estas sales comienzan a adherirse a estas paredes, precisamente por el proceso de evaporación. ¿Qué sucede? Que genera un efecto aislante en las tuberías, en las placas de la caldera, ¿cierto? Y finalmente lo que termina produciendo es que disminuye el coeficiente de transmisión de calor. De pronto, que alguien de pronto ha visto o se ha visto que en cierto tiempo la caldera de pronto ya no parece no generar la misma cantidad de vapor que antes, a pesar de que al parecer todas las condiciones son muy iguales o parecidas, digamos hablando de la potencia del quemador, ¿cierto? O la cantidad de combustible que se está consumiendo. Pero cuando ya vamos a ver, ¿cierto? Internamente la caldera, encontramos estos depósitos que evidentemente al generar ese efecto aislante, lo que hace es que puede generar el equipo menos vapor. En ocasiones lo que se trata de hacer es de aumentar la potencia del quemador o aumentar la cantidad de combustible para poder compensar esto, pero pues esto también puede ser contraproducente porque entendemos también que estos equipos están parametrizados para también cierta potencia. Entonces, también el tema de temperatura en las paredes de la caldera, porque al generar este efecto aislante en los metales, en las paredes, en los tubos, recordemos que el lado agua de la caldera, ¿cierto? Sea tubular o pilotubular, finalmente lo que es también, el agua también hace un efecto de refrigeración de la tubería. Entonces genera un equilibrio, ¿cierto? En la temperatura que puede soportar el acero para que este no se sobrecaliente. Entonces, si está este efecto aislante, evidentemente vamos a generar problemas en la integridad del equipo. No, como prevención, obviamente, siempre el monitoreo tanto del agua de alimentación como el agua al interior de la caldera y los tratamientos al agua adecuados. Buen tratamiento de la mano con un buen monitoreo seguramente nos garantizará tener una caldera sana en cuanto al tema de incrustación. En el caso de la corrosión también, que se ocasiona principalmente por oxígeno disuelto, dióxido de carbono libre o ácidos inorgánicos, ¿cierto? Entonces, genera consecuencias también importantes o muy dañinas en la caldera. Tenemos efecto pitting, pérdida de espesor, también genera que la resistencia mecánica del material se disminuya. Vemos una fotografía donde vemos una zona de la caldera con mucha corrosión, ¿cierto? Y a la vez vemos cómo se genera una grieta, ¿cierto? Entonces estos efectos son comunes cuando encontramos mucha corrosión. También en las juntas, las soldaduras, también sabemos que en el proceso de soldadura hay un tema de proceso térmico, ¿cierto? Que se lleva a cabo durante la aplicación o durante este procedimiento que deja estas zonas muy sensibles. Entonces, si no se cuida de la corrosión, también esta parte es muy atacada por la corrosión cuando encontramos la presencia de estas impurezas en el agua. Entonces, a prevenirlo, hombre,
el tema de control también, todo, mucho monitoreo, el tratamiento con inhibidores, por ejemplo, también puede ser muy importante, la hidracina, ¿cierto? También hay equipos, por ejemplo, como los desaireadores, ¿cierto? O desgasificadores también, que son llamados. Son muy importantes para poder controlar y prevenir este tipo de situación o de efectos en la caldera. También hablábamos del arrastre, ¿cierto? Que generalmente se generan por la presencia excesiva de sólidos disueltos o en suspensión, alta alcalinidad, también presencia de aceite o materia orgánica. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando tenemos agua de retorno, ¿cierto? Cuando en el proceso tenemos un retorno a nuestro tanque de condensado. Y si, digamos, en ese proceso de pronto hay algún tipo de contaminación en uno de los equipos, de pronto por un tema de sellos desgastados o algún equipo pues, que esté o tubería incluso a veces en mal estado de la red de vapor. Esto todo puede generar que se comience a contaminar el agua de condensado de retorno y esto, como esta agua retorna a la caldera, entonces cuando comienza a presentarse este problema. Las consecuencias, bueno, sabemos que en especial en el tema de generadoras, estos depósitos comienzan a afectar mucho a los álabes de las turbinas, ¿cierto? Porque golpea directamente estos componentes y a su vez termina generando una pérdida de rendimiento en estos equipos. En el caso de soluciones preventivas, pues ya comentamos el tema de tener mucho cuidado con el estado de nuestros equipos, ¿cierto? En el tema de dónde estamos entregando el vapor para que no haya contaminación. También el manejo de las purgas es muy importante. Generalmente esta formación de espuma está en la parte superior de la caldera, en la parte superior donde tenemos el agua, en el nivel de agua de caldera. Entonces, unas purgas por lo menos de superficie pueden ayudar mucho también a controlar estos efectos para que no hayan estos arrastres en las redes de vapor y se controlen. También se usan separadores mecánicos para poder controlar estos arrastres o presencia de espuma. Y bueno, también finalmente monitorear mucho los indicadores que nos muestran esta presencia, como ya lo mencionamos anteriormente, lo que es presencia orgánica, sólidos disueltos. Entonces, medir la alcalinidad también nos ayuda mucho a determinar si estamos presentando este efecto en la caldera. La fragilidad cáustica, que también pues es algo muy, digamos, hay muchas reparaciones que tienen que ver con este efecto porque esto se produce precisamente cuando tenemos una alta o una elevada concentración de hidróxidos alcalinos. Entonces, esto genera una concentración cáustica dentro de la caldera, el agua que está sometida a una temperatura. Y si vemos de pronto aquí la gráfica, vemos como el acero al carbono, ¿cierto? Que es generalmente el material que se usa para la construcción de las calderas. Ya desde 50 grados centígrados a esta temperatura, cuando hay una concentración, vemos hay unas concentraciones de un 20%, por ejemplo, de presencia de niveles cáusticos. Entonces comienza un ataque ahí a las paredes, a una capa que crea una capa de óxido, digamos, que genera el material, el metal o el acero. ¿Y qué sucede? Que esta capa se deteriora, se retira con el tema de la temperatura y ante la presencia cáustica y comienza el ataque, ¿cierto? A nivel, digamos, ya nivel granular, ¿cierto? De la composición del acero a nivel perlítico. Entonces, cuando comienzan estos ataques, comienza a haber una disminución, ¿cierto? En
en lo que tiene que ver con la resistencia del material, comienza a generarse desde el nivel intercristalino, rotura, y se comienza a generar esas microfisuras. De pronto en una inspección que se haya hecho del equipo, sabemos que pues, están asociados a lo que tiene que ver con el CRIP, ¿cierto? Y existen diferentes etapas de esto cuando hacemos una inspección por medio de una metalografía, por ejemplo. Y si ya comenzamos a ver presencia de CRIP, pues puede estar muy asociado a este efecto. Entonces, nuevamente, el agua, ¿cierto? Hay que hacer el control del agua de alimentación de la caldera. Pero además de esto, de estos niveles, ¿cierto? De hidróxidos alcalinos que hay que controlar y que hay que monitorear, no está de más siempre hacer unas inspecciones periódicas del equipo. Por lo menos anualmente, pues, una inspección o de acuerdo a normativas, si su caldera pues, está bajo alguna normativa y lo indica el fabricante, ¿cierto? También se pueden hacer dependiendo del ensayo por ejemplo, en el caso de la metalografía, pues, la metalografía a los 5 años, cuando tengo una caldera nueva, a los 5 años podemos hacer una metalografía, al año podemos hacer una medición de espesores. Todo eso nos ayuda a ver cómo está el estado del material, ¿cierto? Del acero de la caldera. En este tema de la importancia de la calidad del agua, hemos hablado mucho del tema de eficiencia, ¿cierto? Y nuevamente tocamos el tema de incrustación. Y traemos esta tabla o este indicador del porcentaje de incremento de consumo de combustible versus el espesor de una capa en la superficie de calentamiento, ya sea pues, en la tubería o paredes de la caldera. Vemos como una tendencia exponencial en esto, pero trayendo como ejemplo una caldera, por ejemplo, de 300 bhp, una potencia, ¿cierto? 300 bhp, y que trabaje con gas natural. De pronto hoy sabemos el tema del gas natural, cómo nos está afectando bastante en nuestro país, temas de políticas, etcétera, pero bueno, finalmente hay que sacar del bolsillo el dinero para poder pagar este combustible y poder operar nuestros equipos. Entonces tomamos como referencia un valor de 2.200 pesos colombianos, pero esto, digamos, algunos de pronto podrán decir, no, eso está muy bajito. Hemos visto, sí, en zonas donde puede incluso alcanzar los 3.000 pesos o más este metro cúbico de gas natural. En algunos casos, un poco menos, pero partiendo de este dato como ejemplo, ¿cierto? A modo de ejemplo ilustrativo, una caldera de gas de 300 bhp aproximadamente en un 100% de carga y con una eficiencia del 84%, tiene un consumo aproximado, ¿cierto?, de 338,5 metros cúbicos hora. También eso dependerá mucho del fabricante, pero tomamos como referencia este valor. Y si decimos que tenemos una operación diaria de nuestro equipo de 24 horas, que en el mes operemos 25 días al mes, porque de pronto se hacen unas paradas semanales, cual sea la razón, sea mantenimiento, sea un tema de producción, etcétera. Y digamos que en el año tenemos una operación total de 298 días, teniendo en cuenta lo que mencionamos de las paradas del mes, de los 5 días, y digamos que la compañía para una semana al año por temas también de mantenimiento. Entonces vamos a traer solamente los 2 primeros niveles de espesor, que son de superficie, ¿cierto? O capas de incrustación en este caso. Entonces, si traemos este ejemplo, veíamos en la tabla que para 5 milímetros, perdón, 0,5 milímetros, que es un 50avo de pulgada, ¿cierto?, de capa, vamos a tener un incremento del 5% en el consumo de gas natural. Y para un 25avo de pulgada, que viene siendo 10 milímetros aproximadamente, el incremento llega hasta el 10%. Cuando traemos eso a números, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta los valores que veíamos anteriormente, por ejemplo, el precio del gas natural a 2.200 pesos, vemos cuánto es el incremento, ¿cierto?, del costo
en términos de días, meses y años. Entonces, por ejemplo, si vemos en un 75% de carga de este equipo, en el caso de una incrustación de 0,5 milímetros en las paredes, ¿cierto?, de transferencia de calor de la caldera, vemos cómo en un año podemos tener un sobrecosto de hasta 200 millones de pesos. Entonces, nos preguntamos, ¿será que 200 millones de pesos no nos sirven para temas de actualización, otros proyectos, ¿cierto? Entonces, claro que sí, ¿cierto? Que un número bastante importante. Y eso, estamos hablando de una caldera de 300. Seguramente quienes están aquí manejarán equipos mucho más grandes, ¿cierto? Con consumos mayores. Entonces, si llevamos esos números, seguramente vamos a encontrar que estos valores, pues, obviamente también serán mucho mayor. Por ejemplo, entonces, como en el caso de una capa de 1 milímetro se duplica un 10%, evidentemente, entonces ya en este mismo caso, ya estamos hablando de 400 millones de pesos anuales. En un principio hablábamos del mantenimiento, ¿cierto? De lo que era poder mantener muy bien el equipo para poder justificar solicitud de recursos para proyectos nuevos y actualizaciones del equipo. Entonces, ¿qué más que estos datos? Podemos sacar estos datos con cada uno de nuestros equipos, ¿cierto? Y de esta manera podemos presentarlo para que, pues, primero se implementen los controles que necesitamos en el equipo, ¿cierto? Lo que es el monitoreo de la calidad del agua. Poder monitorearla con una frecuencia como la que estamos presentando aquí en este slide, ¿cierto? Sería importante para que podamos garantizar el ahorro en nuestro equipo, podamos evitar el tema de mantenimientos correctivos, paradas no programadas, que también eso obviamente afecta los ingresos a la compañía. Si tenemos una parada no programada, vamos a afectar este tema y el tema económico de la empresa. Y finalmente son sobrecostos que tiene que asumir la compañía, la empresa, y que generalmente en la parte de mantenimiento nos están asociando mucho, digamos, estas pérdidas económicas. Entonces, pues hay que justificar entonces que necesitamos hacer un buen control, y aquí por lo menos en el caso del agua de alimentación de la caldera, una verificación diaria del pH, el oxígeno disuelto, la hidracina, la conductividad, también muy importante, el amoníaco, la alcalinidad, dureza, etcétera, turbidez. Diariamente debemos estar haciendo un monitoreo de eso. Y semanalmente, pues el tema del hierro y el cobre. De pronto alguien podría decir eso, de pronto cómo tener instrumentos para esto, para poder monitorear diariamente esto, cómo pido este recurso para que pues nos lo puedan dar, ¿cierto? Ya vimos entonces los números anteriores, ¿cierto? Ya vimos los números, cómo podemos justificar que podamos tener la instrumentación para poder controlar y monitorear estos parámetros. En el caso del interior de la caldera también pues tenemos estas frecuencias asociadas al pH, cloruro, sílice. Sabemos que hablamos de la incrustación, sólidos de suspensión, conductividad. Todos poder monitorear con esta frecuencia sugerida el agua al interior de la caldera ayudará muchísimo a que podamos tener un ahorro importante en nuestra operación. Ayudará muchísimo a que nuestro equipo sea seguro, opere de una manera segura. Y pues en temas de mantenimiento, que sabemos pues todos, seguramente todos los que estamos aquí en esta conversación, seguramente entendemos que el día a día necesitaremos poder estar muy atentos a poder garantizar el equipo que tenemos a cargo
opere de la manera más confiable también, que podamos tener la menor cantidad de novedades con él, que los operadores del equipo, que el personal de seguridad de la empresa se sienta seguro cuando con el equipo que estamos operando. De pronto no nos vean también a veces como, a veces ven la caldera como el patito feo, ¿cierto? Está por allá, de pronto arrinconada. También concientizar de la importancia de este equipo en lo que tiene que ver con la producción, con la generación de ingresos de una compañía. En muchos casos, para muchos de los presentes también sabemos que cuando el equipo se para, ¿cierto? Por alguna circunstancia, pues eso genera una, digamos, genera urgencia, genera alarma. No todos tenemos, digamos, pues de pronto podemos tener el privilegio de tener equipos de stand-by para poder suplir esta necesidad. Entonces, tener bien cuidado nuestro equipo por medio de los parámetros seguramente nos va a ayudar a tener una operación segura y confiable de nuestro equipo. Ahora entonces dejaré la palabra al ingeniero Sandro para él nos va a mostrar también algunos de estos instrumentos que pueden ayudar por el monitoreo de los parámetros que estuvimos revisando hace un momento. Y señor Sandro, antes de darle la palabra, yo quisiera preguntar en el chat, en la reunión, si hay personas que al momento tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden ir dejándolas en el chat y con gusto ahí lo vamos a ir respondiendo. Asimismo, pues para poder enviarles el tema de la grabación y las memorias del evento, pueden diligenciar el link de asistencia que se está compartiendo por el mismo chat. Entonces, para que por favor lo tengan allí presente. De manera, les recuerdo si tienen alguna pregunta por hacer, ya pueden ir escribiéndolas en el chat. Sí, Sandro, pues podemos proseguir. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero Jair por la presentación, muy interesante, y se ve la importancia de monitorear la calidad del agua para, no solo para la eficiencia de la caldera, pero también por el tema de seguridad, por cuenta de riesgos de explotar y todo. Bien, vamos a hablar de 4 equipos de nuestro portafolio que pueden hacer las pruebas principales de calidad de aguas en calderas. La próxima diapositiva, por favor. Hablando de los parámetros de electroquímica, que son, en este caso, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, nosotros empezamos con el SD 305, que es referente ao parâmetro pH. Este es un equipo portátil que trabaja en campo también con pilas y en mesa alimentado por medio de su puerto USB. Permite configuración de la resolución de 1 hasta 3 decimales. Almacena hasta 1000 resultados manuales con fecha y hora y permite la transferencia de datos a un computador por medio de su puerto USB. El equipo trae también funciones de buenas prácticas de laboratorio. Es posible configurar el equipo para que emita un aviso de necesidad de calibración en un intervalo que es programable de 1 a 730 días. Y para garantizar, para tener la trazabilidad que se ejecutaron las calibraciones, el equipo mantiene el historial de las últimas 16 calibraciones con fecha y hora. Y además los resultados. El equipo es un equipo a prueba de agua, que trae pantalla iluminada, es robusto, durable. El medidor cuenta con 2 años de garantía y el electrodo cuenta con 6 meses de garantía.
Outra característica que é importante é que esse medidor utiliza um conector para o eletrodo de pH tipo BNC, que é o conector mais utilizado em eletrodos de pH. Então, com isto hace que o equipo seja compatível com uma ampla gama de eletrodos, por não utilizar um conector proprietário específico de uma única marca. La próxima, por favor. La próxima. El medidor SD305 tiene 3 sets de suministro. Específicamente, el set 2 es el más adecuado para agua de caldera, porque viene con el electrodo 226, que es para medición y muestras de baja conductividad, baja actividad iónica. Y el equipo es suministrado en maletín, que viene con el medidor, una protección que es esta tapa azul que aparece en la pantalla, que es una protección de goma para evitar cualquier daño en caso de caída del equipo. Viene con el electrodo tipo 226, un sensor de temperatura para hacer la compensación de las mediciones en acuerdo a la temperatura. Viene ya con soluciones estándar para calibración del equipo. Solución de almacenamiento del electrodo es importante para garantizar la mayor vida útil posible para el electrodo. Viene con las pilas, manual e información de garantía. O sea, es suministrado ya con todo el necesario para el uso del equipo. No es necesario solicitar nada en separado. La próxima. Nosotros tenemos otros electrodos de pH en nuestro portafolio que son compatibles con el SD305. Es siempre importante utilizar el electrodo más adecuado a la aplicación. Hay electrodos que son de uso general, hay electrodos para baja conductividad, para muestras que sean contaminadas, por ejemplo, muestras de aguas residuales. Medición de ORP también es posible hacer con el SD305. Entonces, es posible tener solo un medidor y electrodos específicos para diferentes aplicaciones. Eso hace con que el equipo sea un equipo bastante versátil. La próxima diapositiva, por favor. Y hablando de conductividad y sólidos totales disueltos, tenemos nuestro medidor SD325. Es un equipo de la serie 300. Es similar al SD305 que vimos anteriormente en términos de apariencia, utilización y algunas características. Também é portátil, trabalha em campo com pilas e em mesa, alimentado por meio de suporte USB. Também almacena 1000 medições, com FET a hora, e permite a transferência de dados a uma computadora. Também possui as funções de boas práticas de laboratório para avisar a necessidade de realizar uma calibração em intervalos pré-programados de 1 a 730 dias, e mantém também o historial das últimas 16 calibrações com fecha, resultados e hora. O equipo é a prova de água também, 2 anos de garantia para o equipo, 6 meses para o electrodo, e o medidor possui 5 escalas de medição para que el resultado sea apresentado en pantalla siempre con la mejor resolución posible. Se puede configurar la escala de medición de forma manual
o permitir que el equipo elija la escala adecuada automáticamente, siempre con la mejor resolución posible. La próxima. El SET1 del SD325 es suministrado con maletín, el medidor SD325, esa protección de goma que es para evitar daños en caso de caída, un sensor de conductividad modelo LC12 y viene con las soluciones estándar de calibración de 1413 microsiemens y 12,88 milisiemens. Las pilas y el manual, o sea, también con todo que es necesario para recibir y empezar a utilizar el equipo inmediatamente. La próxima. El equipo SD325 es compatible también con otros sensores que permiten una amplia gama de utilización para el equipo. Se puede utilizar con un electrodo, una sonda para agua pura, que tiene rango de 0 a 200 microsiemens, y o con electrodo de grafito de 0 a 200 milisiemens, o el electrodo de grafito LC16, que mide de 0 a 1000 milisiemens por centímetro para muestras que tengan alta conductividad. O sea, con un solo equipo es posible tener diferentes utilizaciones solo cambiando el electrodo, el sensor de conductividad. La próxima. Hay parámetros de calidad que son parámetros químicos que se miden por otra técnica que no la electroquímica, que es una técnica conocida como colorimetría. Colorimetría, que es la medición de un parámetro químico por medio de una reacción que desarrolla un color proporcional. Bien, nosotros tenemos una opción de equipo compacto, que es el MD610. Es un equipo compacto, pero puede analizar más de 44 parámetros diferentes de calidad de aguas para diversos tipos de aguas. Es un equipo que trae pantalla gráfica iluminada, trae 6 longitudes de onda para tener siempre también utilizar siempre la longitud de onda más adecuada para la prueba. Es un equipo a prueba de agua, o sea, esto hace también con que el equipo sea muy durable, porque el interior del equipo queda aislado de las condiciones ambientes. Además, el equipo permite actualización de métodos e idiomas, o sea, cuando lanzamos nuevos métodos que no estaban disponibles, por ejemplo, cuando el cliente ha comprado el equipo, no es necesario cambiar el equipo o mismo enviar a un taller. Es posible visitar nuestra página, descargar la última versión del firmware para el equipo y hacer la actualización del equipo para tener los métodos más actuales. Es un equipo de uso portátil y de mesa que trabaja con 4 pilas AA y permite hacer 3.500 pruebas con las pilas, o sea, es bastante eficiente en términos de uso de energía. Almacena hasta 500 mediciones y trae comunicación Bluetooth para transmitir los datos a una computadora o a un dispositivo celular por medio de la aplicación que tenemos en nuestra página en internet, que es gratuita. La próxima, por favor. Estos son algunos de los 44 parámetros que puede analizar el equipo, que son los parámetros relacionados con calidad de agua de caldera. Entonces, es posible medir alcalinidad total, amoníaco, cloruros, cobre,
tanto a niveles de partes por 1.000 millones como miligramos por litro. Dureza total, hidracina, que é um sequestrante de oxígeno para evitar o tema de corrosão, hierro de 0,02 hasta 3 miligramos, oxígeno disuelto de 10 a 800 partes por 1.000 millones, sílice, rango bajo, sílice, rango alto, sólidos totales suspendidos e sulfatos. Esse é um equipo compacto que vai ocupar pouco espaço no laboratório. Recordando que o equipo também conta com 2 anos de garantia e Lovibond não suministra solamente o equipo, suministramos o sistema completo, suministramos os reactivos também para que puedan hacer as pruebas. O usuário não tem que preocupar-se em preparar reactivos, pode enfocar em suas atividades, que é fazer os análises de calidade. La próxima. Para ter todavia mais flexibilidade, trazabilidade, nós também contamos com espectrofotómetros em nosso portafólio. Esse XD7000 é um espectrofotômetro visível que trabalha de 320 a 1.100 nanômetros, tem mais de 150 métodos pré-programados em la memória e também permite que o usuário inserte hasta 100 curvas, hasta 100 métodos próprios. Permite a criação de hasta 100 usuários com login e contrasenha para acesso ao equipo, e se pode assignar 3 níveis de acesso a cada usuário. O equipo conta com funções de asseguramento de qualidade, que são a P-Check. A P-Check é uma função que se pode habilitar e se pode configurar para que o equipo solicite que o usuário haga medições de filtros de referência, filtros ópticos de referência, a um intervalo de 1 semana hasta 52 semanas. Então, pode configurar para que a cada 4 semanas o equipo solicite a medição de estes estándares. Estes estándares são filtros de densidade óptica para verificação do sistema de medição de absorvância do equipo e filtros de ômnio para medição de la exactitud de la longitud de onda que genera el equipo. Entonces, con esto se asegura el correcto funcionamiento, la eficiencia del sistema de medición del equipo. El equipo también cuenta con la función M-Check, que permite la verificación de todos los métodos insertados en el equipo por medio del uso de estándares líquidos de verificação. E para cada análise que se realiza no equipo, está disponível a função S-Check, que permite evaluar a presença de interferências em análise por meio de uma técnica de adição de estándar. Uma grande ventaja do equipo é que o suporte de celdas não necessita adaptadores. É multifuncional e pode trabalhar com celdas redondas de 13, 16 e 24 milímetros e retangulares de 10, 20 e 50 milímetros. É possível sempre utilizar a celda mais adequada para o método e o sistema também, o equipo conta com um sistema de detecção da celda insertada para garantizar que o usuário não esteja utilizando uma celda incorreta. Se o método requer uma celda de 50 milímetros de longitude, ao insertar uma celda de 24, o equipo vai emitir uma alarma, vai avisar ao usuário que não é a celda correta. O equipo pode almacenar hasta 5.000 medições, também permite a atualização de novos métodos e idiomas para ter o equipo sempre
con los métodos más actuales que tenemos en nuestro portafolio. Y tiene interfaz USB para conexión también de un teclado externo y también para lectura de código de barras o pendrive. El equipo cuenta para las pruebas que son en tubos de prueba. El equipo cuenta con una lectora de código de barras que elige el método automáticamente luego al poner el tubo en el equipo. El equipo lee el código de barra del reactivo y ya elige el método adecuado. La próxima. Estos son algunos de los parámetros que el equipo puede analizar. Se ve que, por ejemplo, es posible analizar sílice en rango de 5 a 500 partes por 1000 millón, o sea, rango ultra bajo de sílice. Algunos otros métodos tienen una sensibilidad, un límite de detección mejorado en el espectrofotómetro por ser un equipo más sofisticado, que tiene una óptica más avanzada. Algunos parámetros permiten un rango más amplio, como oxígeno disuelto, hasta 1100 partes por 1000 millones. Y bien, es un equipo versátil también, que además de agua de caldera, puede monitorear aguas de torres de enfriamiento, parámetros de agua potable, parámetros de aguas residuales también. La próxima, por favor. Bien, ese es un espacio que abrimos ahora para cualquier pregunta que puedan tener acerca de la presentación hasta el momento. Para este espacio nos va a estar ayudando Fidel, él es el ejecutivo de marcas. Entonces, Fidel, por favor, vas a organizar el tema de preguntas. Mientras empieza Fidel, les pido el favor, si son tan amables, que nos ayuden a diligenciar el link para que el formulario, para que podamos enviarles el certificado y también la grabación. Les pedimos ese favor. Dale, Fidel. Ok, buenos días. Les ofrezco excusas, tengo problemas técnicos y baja visibilidad sobre las personas que levantan la mano. Luis, le pido el favor, por favor, me ayude con el tema de las preguntas. Muchas gracias. Listo. Claro que sí, en el chat pues tenemos una primera pregunta, la cual nos la hace el señor William Holman Villamil. Él nos consulta. Buen día. Para un agua de alimentación de caldera con pH de tendencia neutra, altos valores de oxígeno disuelto, durezas altas en miligramos por litros y durezas compuestas altas, y altos contenidos de hierro que excedan la normativa, ¿qué tratamiento se debe realizar? Sí, gracias, William. Bueno, en el caso de cuando hay una tendencia neutra en el pH del agua, sabemos que el agua de alimentación, ¿cierto? Viene de un proceso de suavización, ¿cierto? Un equipo de suavización es ideal para esto. Aparte, obviamente, el tratamiento que se
ella viene neutra de por sí del tratamiento, si es de agua potable, por ejemplo, o una planta de tratamiento que se tenga en la planta, una planta de tratamiento propia. Ahora bien, en el suavizador sabemos que existe una resina catiónica que se utiliza para el proceso de suavización y por medio de este suavizador podemos ayudar a que la tendencia del agua de alimentación tienda hacia ese nivel de alcalinidad que deseamos para que ingrese a la caldera. Entonces, este puede ser un buen equipo, tener bien mantenido este equipo también es muy importante, el proceso de regeneración, ¿cierto? Que tiene él con sus válvulas automáticas en lo posible para que se garantice que el pH pues sea los niveles entre 8,5 y 9 que se estaban presentando aproximadamente. En el caso de la siguiente pregunta, perdón, ahí mismo. En el tema del oxígeno, digamos que el equipo ideal para poder llevar, ¿cierto?, a una concentración en partes por billón, ¿cierto?, de este gas disuelto, que es el desaireador o desgasificador. Si tenemos problemas con esto, poder implementar este equipo a la caldera para que podamos tratar el agua antes de que ingrese a la caldera es lo ideal para contrarrestar este efecto. Si no, pues existen algunos inhibidores químicos, ¿cierto?, de oxígeno. Se mencionó ahorita el tema de la hidracina, lo cual puede ayudarnos a disminuir, ¿cierto?, estos niveles, pero también, si nos damos cuenta, hay que tener mucho cuidado con el químico porque si bien, digamos, el efecto no es tan efectivo como el del equipo, el del desairador, si de pronto no se maneja bien este químico, también puede tener unos efectos contraproducentes en la caldera. Sabemos que también los químicos deben ser muy bien controlados porque si se excede en esto, puede tener un efecto también no muy bueno en el equipo, específicamente, obviamente, las paredes. A veces cuando se excede en esto, comienzan a haber problemas en las tapas de handholes y manholes, comienzan a presentarse problemas, ¿cierto? Y los empaquetaduras comienzan a no ser efectivas. Entonces, digamos que pueden hacerse de estas dos maneras, con los inhibidores químicos o con el desairador. Las durezas altas también, o durezas compuestas, también tenemos el tema del mismo suavizador, el cual nos ayuda mucho para esto. Ya en el caso, ya cuando tenemos en la caldera comenzamos a presentar esto, un buen plan de purgado es muy importante. De igual forma, los químicos, si se va a usar solamente químico y no se tiene suavizador, eso depende mucho de la efectividad del químico que el proveedor, ¿cierto?, que tengan ustedes, le estén entregando y que obviamente con un buen monitoreo se demuestre que realmente está funcionando el químico. El acompañamiento de su proveedor de químicos es muy importante para esto. En ocasiones vemos que solamente se compran los químicos, ¿cierto? Pero resulta de que el acompañamiento, seguimiento o el monitoreo no se hace. Entonces, si bien se establecen unas frecuencias y unas cantidades, por ejemplo, en las bombas dosificadoras que se instalan para poder ingresar los químicos, realizar el monitoreo, como ya se ha mostrado aquí en esta presentación, va a ser fundamental para poder sostener, digamos, los niveles que realmente se requieren dentro de la caldera. No sé si se me pasó algo más ahí en la pregunta, Luis. No, yo creo que está completa. De igual manera, William, si tienes alguna consulta adicional, pues nos puedes hacer la mano e intervenir, al igual que otra persona. Muchas gracias. Listo.
En este orden de ideas, pues seguimos con el señor Eduardo López. Creo que es un comentario que nos hace con respecto a los equipos que estaba presentando el ingeniero Sandro. Nos comenta, en otros modelos y marcas, la manipulación de la celda por parte del operador era algo engorrosa y no le gustaba por falta de un ajuste fino y suave. Y también nos hace otro comentario que si este termina el COT por kit. Señor Eduardo, si nos puede de pronto pensar o reforzar a qué equipo hace referencia, pues podríamos. Tanto tenemos otra pregunta por parte de Nelly Fernández. Nos pregunta, buenos días, ¿cuál debe ser la temperatura óptima del agua de alimentación? El agua de la caldera, en lo posible, debería estar, o más bien, muchas veces, si vemos el diseño del fabricante, la potencia se determina de acuerdo a una temperatura, ¿cierto?, de 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. De esa forma es que se hace el diseño de potencia de la caldera. En la medida que nosotros el agua, antes de ingresar a la caldera, podamos llevarla a esa temperatura, es lo mejor. Por eso, por ejemplo, se colocan sistemas como el aprovechamiento de los condensados, el tema de economizadores, ¿cierto? Todo esto es para tratar de llevar el agua a 100 grados. Incluso, ¿y por qué 100 grados? Porque de pronto ya también tenemos una limitante en algunos equipos, por ejemplo, las bombas o los sellos de las bombas. Sabemos que cuando ya son altas temperaturas, ahí vamos a tener una limitante de temas de selección de equipos, durabilidad, etcétera. Entonces, por lo menos, si se instala un desaireador, hablemos por ejemplo del desaireador que mencionábamos anteriormente, este equipo toma vapor que se genera en la misma caldera y lo inyecta en ese tanque. Es un tanque, ¿cierto? Un tanque a presión, está presurizado, y que ese vapor le va entregando, va entregando la energía al agua hasta el punto de llevarla a 105 grados. Y en esa temperatura, ¿para qué? Precisamente para hacer para ir retirando los gases disueltos. Entonces, el desaireador ayuda tanto para que se retienen los gases disueltos como para tener esa temperatura de 105 grados al ingreso de la caldera. Esta temperatura es mejor, ¿cierto?, de 105 grados, porque hacemos que el quemador trabaje menos, se gasta menos combustible en eso, ¿cierto? Y el equipo también trabaja en un estado de, digamos, si tenemos un control electrónico del equipo, muy seguramente vamos a poder sostener mucho el tema de modulación, o sea, que él se sostenga en la modulación del control de combustión. Eso hace más eficiente el quemador, hablamos también del tema de consumo energético también, y de combustible. Entonces, una temperatura cercana a los 100 grados es ideal para que ingrese a la caldera. Nos hace un comentario el señor Octavio Ibáñez, 105 grados si está cerca de la caldera, pero si la caldera está lejos, se debería llevar a 100 grados. Ok, sí, pero bueno, sabemos que de pronto el tema de la temperatura, de pronto en el tanque es más por el tema de la distancia. Puede haber una pérdida de pronto en el recorrido, pero sí, también es viable. Entre mayor temperatura tengamos, es mucho mejor para el tema de eficiencia del equipo. Listo. Por otro lado, tenemos una pregunta de la señora Ingrid Contreras. Buen día. En el caso del agua captada de pozo con altos niveles de hierro, ¿cómo se podría manejar dicho elemento para que el resultado sea óptimo? Manejamos el rango del 0,7 gramos. Ahí se necesita, pues, si se está tomando agua de pozo, ¿cierto?, hacer un buen tratamiento, digamos, del agua previo. De pronto el tema de uso de químicos, ¿cierto?, para que el hierro
digamos, se adhiera, ¿cierto?, a estos componentes, formen compuestos, y se precipite y se pase rápidamente antes de ingresar y que se pueda filtrar. El agua de pozo, sabemos que también tiene muchos sólidos suspendidos, y este tema del hierro también se ve mucho. Esta agua es muy dañina para la caldera. Es importante que podamos hacer ese tratamiento previo por medio de un equipo de filtración, como ya lo comenté anteriormente, algún químico que pues nos pueda atrapar el hierro y precipitarlo rápidamente, y que pues genere como un lodo en un depósito antes de entrar a la caldera. Porque ya después, si entra a la caldera, como ya vimos anteriormente, es más complicado poder retirarlos con purgas. Toca generalmente hacer hidrolavados como muy continuos. Si hacemos hidrolavados muy continuos, sabemos que esto también genera más paradas. También sabemos que solamente parar el equipo genera un periodo de enfriamiento del equipo para poder ingresar hasta al equipo y poder hacer el hidrolavado, obviamente dependiendo de la capacidad del equipo. Entonces, ahí la clave es en el agua de pozo, que con su proveedor de químicos pues pueda identificar, de acuerdo a esta concentración, obviamente el químico apropiado para que pueda atrapar este componente y pueda precipitarlo y filtrarse antes de entrar a la caldera. Listo, muchas gracias, ingeniero Yair. Tenemos otra pregunta por parte del señor Octavio Ibáñez. Él nos consulta: ¿cuál sería el ciclo de concentración ideal de una caldera? El ciclo de concentración ideal de una caldera. No entiendo. Listo. Ahí, señor Octavio, si en el chat nos puede de pronto detallar un poquito más la consulta, podríamos responderle. Que no tenemos de pronto todavía claridad, y pues para responderle de la mejor manera. Mientras tanto, vamos respondiendo preguntas acá. Gracias, el señor William Holman. ¿Han tenido experiencias en la operación de calderas con aguas de reuso de origen residual, doméstico e industrial? Bueno, realmente no he visto que se use este tipo de agua. Realmente no lo he visto. No lo he visto usar. Por otro lado, tenemos esta consulta del señor Giovanni Rodríguez. Consulta: ¿qué es mejor, suavizadores o un proceso de ósmosis? Ok, sí, qué bueno que se mencionó la ósmosis. Sí, el proceso de ósmosis es sumamente eficiente para poder tratar el agua antes de entrar a la caldera, el agua de alimentación. Sí es mejor que los suavizadores. Sí podemos decirlo. Lo que sucede es que en el proceso de ósmosis de pronto sabemos que es más un tema de retención, ¿cierto?, de estos elementos o impurezas. En el caso del suavizador, por ejemplo, ahorita hablamos que puede la resina ayudarnos al tema de alcalinidad. Estos equipos obviamente deben ser bien seleccionados, sea el suavizador o sea el de ósmosis. Se debe hacer una buena selección para que se cumplan los parámetros. He visto combinación de ambos incluso. Entonces todo es que de acuerdo a la selección podemos garantizar el parámetro ideal para el ingreso, antes de ingresar a la caldera. Algo sí es, obviamente, los equipos de ósmosis generalmente pues son mucho más costosos de adquirir, de instalar y de operar que los suavizadores. Entonces también depende mucho del tema de recursos. Listo. ¿Alguna persona tiene alguna otra duda adicional que quiera de pronto participar abriendo el micrófono o dejándola en el chat? Entonces, pues estaremos atentos. Buenos días. Bueno, con respecto a lo que comentaba ahorita el ingeniero, es importante tener el dato
de caracterización del agua antes de elegir el proceso. Por lo menos en uno de los procesos de nuestra empresa, tenemos, antes de la ósmosis inversa, tenemos suavizadores, con el fin de impactar lo menos posible la operación de la ósmosis inversa. Entonces es muy importante antes de elegir el proceso tener en cuenta la caracterización y para poder elegir el tratamiento de la mejor manera y reducir al máximo los costos en la operación. Listo, muchas gracias, señor Edison. ¿Alguien más tiene alguna consulta por hacer? El caso de la ósmosis inversa, el tema de sólidos, ¿cierto? Disueltos, los ayuda a retener, pero entonces recordemos que en el caso de la ósmosis lleva, digamos, este tipo de filtración a un nivel, digamos, de muy bajo, ¿cierto? De particulado muy pequeño. ¿Qué sucede? Que como mencionaba Edison anteriormente, Edison, si se hace un tratamiento previo, lo que se hace es que el equipo de ósmosis solamente lo vamos a ayudar le vamos a ayudar al equipo de ósmosis para que este no tenga que retener partículas que pueden hacerse por medio de procesos más, digamos, sencillos o económicos. Entonces, es básicamente lo que son los sólidos, ¿cierto? Pero ya material particulado muy pequeño, incluso temas de materia orgánica. Básicamente esos son los parámetros pues, que nos ayuda a controlar o a remover. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Hola, buenos días. Habla con Johnny Rodríguez de Grupo City. ¿Cómo estás? No, yo tenía varias preguntas. Pues son bastantes. Una es el tema de la preservación, que es importante tocarlo cuando las calderas están en stand-by. Lógicamente porque debe llevar un tratamiento diferente para, para preservarla en su integridad. La otra es el tema de las incrustaciones. Cuando una caldera se incrusta, los métodos para poderlos desincrustar, o sea, químicamente, ¿no? Hay una parte mecánica que se podrá sacar con hidrolavadoras o haciendo limpiezas, pero hay un tema de incrustaciones ya físicas que lo hacemos mediante la química. Y la otra es ampliar un poquito sobre la conductividad. Cuando una conductividad es alta, que me genera bajas eficiencias, debido a que se concentra la cantidad de sales y hace más difícil llevar el agua a una temperatura de evaporación. Entonces, son eran esas preguntitas que tenía. Sí, bueno, de acuerdo con pues, preguntas y a la vez, digamos, aportes muy importantes. Así es. El tema de cuando ya tenemos incrustaciones, puede que la parte ya mecánica o tendríamos que complementar la parte mecánica con la parte química, ¿cierto? En el tema de la parte química, sucede que es probable que también debe ser con mucho cuidado porque hay que tener muy en cuenta el estado del metal, especialmente en el caso de calderas pilotubulares, por ejemplo, la tubería. Si ya de pronto, digamos, validarle el tema de espesores, cómo están, porque cuando se aplican los químicos es posible, este químico no solamente ataca la incrustación, sino que también puede atacar el metal. Entonces es un tema de procedimiento, muy valioso su aporte, de verdad que
pues sabemos que tenemos un espacio de tiempo limitado, de pronto algunas cosas pronto no se alcanzaron a mencionar, pero qué bueno que también sus aportes nos ayudan a incrementar aquí el tema de las recomendaciones para el tratamiento de agua, el tratamiento del agua de la caldera. Ahí dice el ciclo de concentración. Ok, entonces esa parte, bueno, esos ciclos, como se hace una medición diaria, ¿cierto? O se hace un control diario de los parámetros de acuerdo, obviamente, a las concentraciones que vayamos viendo. Inmediatamente tengamos el parámetro por fuera de lo que estuvimos mostrando, ya es un indicador de que tenemos que tomar acción. Pues establecer pues, una caldera por lo menos se puede incrustar fácilmente en una semana. En una semana podemos encontrar ya incrustación en una caldera. Entonces, eso dependerá obviamente del tipo, ¿cierto? Del parámetro como tal, si tenemos calcio, sílice, dependiendo, ¿cierto? De pronto también las presiones de trabajo, si son presiones por encima, ¿cierto? De los 20 bares que hablábamos también ahorita, cuando son altas presiones, el proceso de vaporización ataca más y más rápido. Entonces, es una variable obviamente que también a estudiar, digamos, durante el equipo que tengamos operando, y todo eso finalmente lo hacemos mediante el monitoreo. El monitoreo podemos ir estableciendo el comportamiento de cada uno de nuestros equipos de acuerdo a potencia, presión, cierto tipo de calderas, acuatubulares, pirotubulares. De acuerdo a todo esto, vamos a ir parametrizando el comportamiento y cómo de pronto un parámetro fuera de rango puede afectarnos el estado de la caldera. Bueno, para finalizar, agradecerles bastante y pedirles, pues, los invitamos a que nos sigan en LinkedIn. Si ya nos siguen, maravilloso. Acá está Avantika y aquí encuentran el QR de Lobibond. Entonces, invitarlos y también a que consulten nuestra página. Allí encontrarán bastantes novedades. Listo, muchísimas gracias a todos los participantes de este webinar. Esperamos que la información realmente haya sido de mucho valor para todos los presentes.